Bienvenidos a todos a esta sesión número 7 ya de la serie Resistiendo al Adversario. Es la clase número 7 que se llama La Gran Reversión. La Gran Reversión. Y hoy vas a entender por qué este título. Recuerden que todo este trabajo está basado en las investigaciones y el trabajo del doctor Michael Heiser. Si te interesan estos temas y su material, ahí está. En cada clase les pongo esto para que puedan ver los libros que están disponibles o su website y pueden consultar por ustedes mismos también estas investigaciones que no son triviales, son resultado de un esfuerzo académico serio por personas con conocimientos adecuados de idiomas originales, de la Biblia, y que no han jugado con esto. Es algo serio, es un trabajo importante. Entonces, lo que estamos exponiendo en esta serie, pues es el resultado de esas investigaciones. ¿Ok? ¿Qué estuvimos aprendiendo la semana pasada? La clase se llamó Escondido a plena vista, si recuerdan, ¿no? Y cerramos con este pasaje de Colosenses 2:13, donde explicábamos que después de engañar a Satanás y todos sus demonios, con la muerte en la cruz y con su resurrección, Cristo, literalmente, como dice aquí, que desarmó a las potestades y humilló en público a estos espíritus. Los agarró por sorpresa, no se esperaban. Las fuerzas del mal no se esperaban que la muerte de Cristo, en lugar de ser algo malo, iba a ser algo muy bueno para toda la humanidad. Y cuando ya se dieron cuenta lo que Dios estaba haciendo, ya me imagino cómo se sintieron. Estaban muy, muy frustrados y muy enojados, y Cristo humilló a las fuerzas del mal públicamente, lo que el apóstol Pablo nos dice. Hoy vamos a continuar hablando un poquito acerca de lo que sucedió en la muerte de Cristo, y especialmente en esta primera parte vamos a hablar de cómo hay un trasfondo sobrenatural por atrás de la muerte de Jesús. Sé que en nuestra iglesia hablamos mucho de la cruz de Cristo y el enfoque en su sacrificio, pero hoy vamos a analizar lo que pasó aquel día en el Calvario, en la cruz, en toda la situación de su juicio, pero desde otra perspectiva. Nos vamos a poner los anteojos de la visión sobrenatural de la Biblia y vamos a entender un poco más estas escenas. Recordando Mateo 26, 59 al 66. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no le encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ah, blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Este momento es muy importante y preguntémonos, ¿qué indignó tanto al sumo sacerdote? ¿Qué lo hizo enojar tanto? ¿Por qué reaccionó condenando a muerte a Jesús? ¿Por qué esa manera de responder ante estas acusaciones? Hubo algo aquí. Jesús, al contestar, confirmó lo que decía el sumo sacerdote, que era el Cristo, el Hijo de Dios, pero aparte, Jesús utilizó otra frase. Dijo, verán al Hijo del Hombre tal y tal cosa. Y de ahí el sumo sacerdote respondió súper mal. ¿Por qué? ¿Qué le trajo a la mente del sumo sacerdote la frase el Hijo del Hombre? Hay un trasfondo del Antiguo Testamento.
Daniel 7, el libro de Daniel, un libro profético y también que tiene algunas partes con pues un estilo literario apocalíptico. Dice aquí en una de las visiones que tuvo el profeta: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. Primero fíjate que dice se colocaron unos tronos en plural y en uno de esos tronos se sentó el venerable anciano. Daniel 7:13 en la Biblia textual dice: proseguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él y le fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será jamás destruido. Fíjate unos detalles aquí. Primero, en la visión, el profeta Daniel no ve un trono y a Dios sentado ahí. Ve varios tronos y Dios sentado ahí, que era el venerable anciano. Pero quiero que recuerdes aquella visión que hemos hablado en otras clases acerca del consejo divino, el consejo divino de Dios. Sus hijos, los seres espirituales, sentados en tronos, con autoridad, con gobierno, y él también sentado ahí con ellos. Entonces vemos que la visión de Daniel refleja eso que hemos estado hablando. Y segunda cosa, en esta visión ve a alguien como un hijo de hombre. Pero ese alguien, según lo describe él mismo en la visión, recibe señorío, gloria, un reino, y dice que todo el mundo, gente de todo el mundo lo van a adorar. Y obviamente sabemos que se apunta a Jesús. Ese famoso Hijo del Hombre es Jesús. Era una visión profética de lo que iba a ser Jesús, su misión en la tierra y cómo iba a regresar después al cielo y se le iba a dar autoridad una vez que venciera la muerte. Esto era una visión profética, ¿ves? Ese Hijo del Hombre era Jesús, nada menos y nada más que él. Entonces, otra vez regresando con el sumo sacerdote, él conocía el Antiguo Testamento, él conocía el libro de Daniel y las visiones de Daniel, y entonces, cuando Jesús dice, y verán al Hijo del Hombre, haciendo referencia a que ese Hijo del Hombre era él, lo que le viene a la mente seguramente a este sumo sacerdote, pues es esas profecías de Daniel, profecías mesiánicas, y se indigna de que Jesús esté atribuyendo a él mismo esas visiones que tuvo el profeta Daniel, de un rey, de un señor, de alguien con autoridad. Eso fue lo que enfureció al sumo sacerdote, porque él conocía el contexto de lo que Jesús estaba diciendo. ¿Ven? Así que ahí tenemos un dato interesante. ¿Se acuerdan de esta imagen? Yo espero que puedan dormir hoy. La imagen, esta escena es de la película La Pasión de Cristo, y justo cuando Cristo está crucificado, el diablo se está paseando ahí alrededor, ¿no? Alrededor de donde está el crucificado, y aparece con esta especie de bebé bizarro, espantoso, como una especie del nacimiento del Mesías, pero ¿cómo le llaman estos superhéroes que son lo contrario? ah, Como bizarro, ¿no? Una versión bizarra de la Virgen María y de Jesús de bebé. Entonces el diablo se está paseando ahí al momento de la crucifixión, básicamente burlándose de Jesús con esta visión, y Cristo lo está viendo colgado en la cruz. Esta imagen se hizo muy famosa, es la famosa escena del bebé del diablo, ¿no? En la película de la Pasión. ¿Por qué la pongo? Fíjense bien, aquí en Mateo 27:46, Jesús dijo lo siguiente: como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que Jesús dijo eso, pero ¿de dónde lo sacó?
Ese es el Salmo 22. Así comienza. Si tú vas al Salmo 22, versículos 1 al 2, justamente comienza con esa frase. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Y empieza una descripción. Y Jesús está citando el Salmo 22 en arameo, estando crucificado. Él está usando ese salmo y mencionándolo al momento de su tormento. ¿Ok? Vamos a cerrar micrófonos, por favor. Está usando ese salmo y mencionándolo en su tormento. Entonces, vamos a ver qué más dice el Salmo 22 en el versículo 6. Pero yo, gusano soy, y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. ¿Cuántos me ven? Se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. El Salmo 22 apunta a la crucifixión de Jesús. Hoy lo sabemos. Cristo mismo lo mencionó estando crucificado. Y si tú ves el contenido del Salmo 22, refleja lo que le estaba pasando a él, incluso esta frase de que él se confía en el Señor, que el Señor lo salve, cosas que la gente estaba diciendo de él, ya estaban escritas en el Salmo 22. Pero aquí hay algo interesante. Dice en este Salmo, muchos toros me rodean, fuertes toros, ¿de dónde? De Basán me cercan. Fuertes toros de Basán. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿De qué lugar era Basán? Y aquí tenemos una imagen de ese lugar que les puse, que en tiempo de Jesús se llamaba Cesarea de Filipo. Y ahí estaban las puertas del infierno, el monte Hermón, donde de acuerdo al pensamiento judío del siglo I, los vigilantes habían bajado del cielo y de ahí se decidieron a lanzarse a pecar y a tener inmoralidad con las mujeres y nacieron los gigantes. Y yo les decía que era la zona cero de la actividad demoníaca en el mundo. Ese lugar, Basán, Cesarea de Filipo, el monte Hermón. Y el Salmo 22 dice, fuertes toros de Basán me rodean. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? El día de la crucifixión de Jesús, el día que Cristo estaba colgado, muriendo por nuestros pecados, el diablo estaba ahí y todos sus ángeles presentes en ese momento se estaban paseando alrededor del Hijo de Dios crucificado. La escena de la película La Pasión no está tan fuera de la realidad. Él estaba ahí y Jesús podía verlos. Estando colgado, él podía ver el mundo espiritual y sabía que el diablo y sus ángeles estaban disfrutando su muerte y estaban ahí aventando a la gente, impulsándola para que terminara la ejecución de Jesús. Esto es fuerte. El diablo estaba presente el día de la crucifixión de Cristo. Esos eran los fuertes toros de Basán, porque recuerda que Basán es el territorio cero de la actividad demoníaca en la tierra. Así que ya entendimos que la muerte de Cristo tiene un trasfondo sobrenatural. Vamos a hablar ahora de Pentecostés y Babel. Pentecostés y Babel. ¿Qué conexión hay entre lo que pasó en el evento de la Torre de Babel y lo que sucedió en Hechos 2 en el día de Pentecostés? ¿Sabías que hay una conexión? Pues sí, cuando vemos la Biblia de un trasfondo sobrenatural, la entendemos. Ve lo que pasa en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos
procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Bueno, sabemos que ese día sucedió algo maravilloso, impresionante, pero si vemos los detalles, Hechos nos dice que llegó un viento, un ruido como una violenta ráfaga de viento. Bueno, cuando en el Antiguo Testamento ves viento en situaciones de demostraciones divinas, eso apunta a la presencia de Dios. Job 46 dice, entonces Yahvé respondió a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus riñones, yo te preguntaré y tú me harás saber. Desde el torbellino. También el fuego es una evidencia de la presencia de Dios. Ezequiel 1:4. De pronto me fijé y vi que del norte venía un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. Y Éxodo 19:18. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. ¿Y qué encontramos en Hechos 2? Esos dos elementos que demuestran la presencia de Dios ahí. Uno, el viento. Dos, el fuego, de manera de lenguas de fuego. ¿Okay? Esos dos elementos aparecen en el Antiguo Testamento cuando Dios hace acto de presencia en la tierra, cuando Dios se presenta ante sus servidores en diferentes momentos. Siempre aparecen esos dos elementos. Y en Hechos 2, Dios estaba ahí en ese momento con los discípulos. Y aquí viene la conexión entre Babel y Pentecostés. Del lado izquierdo tenemos algunos elementos de lo que pasó en el momento de la Torre de Babel, y del lado derecho tenemos algunos elementos que se dieron el día de Pentecostés. Por ejemplo, Génesis 11:7 dice, vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Que dice en Hechos 2:6. Cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Fíjate bien cómo se dio al revés la cosa. No sé si te das cuenta. En Génesis 11 hubo confusión de lenguas y ya nadie entendía al otro. En Hechos 2 hubo confusión porque más bien los que hablaban lenguas diferentes estaban entendiendo lo que decían los apóstoles. Fue una reversión. Después, Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Cuando dividió a toda la humanidad, esto fue en Babel. Y en Hechos 2:3 dice, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Una división de lenguas. Así como en Babel hubo una división de pueblos por los idiomas que se dieron en ese momento. Y cuando vas a la versión Septuaginta de la Biblia, que es el Antiguo Testamento traducido a griego, resulta pues que son las mismas palabras. Confusión, que se usa en Génesis 11, con Hechos 2 en el Nuevo Testamento griego, en Deuteronomio 32:8, la división con la misma palabra que se usa en Hechos 2, Lucas, que escribió Hechos, él leía la Septuaginta. Muy posiblemente tenía en mente la escena de Babel cuando estaba escribiendo Hechos 2 y lo conecta a nivel idioma, a nivel palabras. Así que hay una conexión entre Babel y Pentecostés, pero hay más. Una segunda conexión está, por ejemplo, en Génesis 10, no vamos a leer todo esto, pero es la lista de descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, después del diluvio. ¿Te acuerdas de Noé? Que sobrevive el diluvio con su familia. Sus hijos tuvieron descendientes y entonces aquí está la lista de descendientes y los pueblos que generaron con su descendencia. Cuando empiezas a analizar geográficamente estos pueblos, ahorita vas a ver un mapa donde se muestra el territorio que estos pueblos ocuparon.
¿ok? Y vamos a ver qué conexión tiene con Pentecostés. Cuando vamos a ver el evento de Pentecostés en Hechos 2:5, dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno de los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Ok? ¿Qué tal si hiciéramos así como un rastreo geográfico de las naciones y los pueblos que se generaron de los hijos de Noé y de las naciones que están descritas en Hechos 2, que están en esa lista? Si lo hiciéramos gráficamente, aparecería esto. ¿Ves? Ahí están los 3 descendientes de Noé. De acuerdo a esa lista con los nombres antiguos, ahí están los territorios que ocuparon. Y ahora fíjate la lista de naciones mencionadas en Hechos 2. Hacia la izquierda llega hasta Roma. A la derecha, Media, Elam. Hacia abajo, Arabia. Más hacia la izquierda inferior, Egipto y África del Norte. ¿Okay? Y aún si estuviéramos, ¿cómo se llama? Si estuviéramos revisando este mapa y moviéndonos desde el este, donde los judíos habían sido exiliados al final del Antiguo Testamento en Babilonia, y luego al oeste, nos daríamos cuenta que esta lista básicamente cubre la misma distancia y alcance de las naciones de Génesis 10, que según recordamos, fueron puestas bajo los dioses menores, bajo el concilio de Dios, y que se corrompieron. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esas naciones que se perdieron estaban siendo recuperadas a través de un plan en Hechos 2. El mismo territorio, las mismas naciones. Y esto nos habla de que había un plan de reversión, de echar para atrás lo que había salido mal. Esto es impresionante. Y por eso esta tercera parte se llama Revirtiendo Babel, porque lo que Dios trató de hacer en Hechos 2 con la iglesia fue revertir Babel. Y lo que Él sigue tratando de hacer hoy es lo mismo. Está revirtiendo el efecto destructivo de lo que hizo el diablo y los ángeles corruptos y traidores. Dios está revirtiendo todo el daño que se causó a la humanidad. Mira lo que dice Efesios 6:10. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Cuando vas al griego y analizas cada uno de estos términos que usa el apóstol Pablo para describir estas fuerzas espirituales, mira del lado derecho. Poderes, desde el griego argé, significa jefe, dignidad, dominio, magistrado. Autoridades, exousia, fuerza, capacidad, maestría, potentado, control. Potestades, cosmocrator, que también significa gobernador del mundo y es un epíteto de Satanás. Y las regiones celestiales, la esfera de actividades espirituales, lo que está sucediendo en el mundo invisible que no vemos. Entonces, a esto le llaman los estudiosos la geografía cósmica del Nuevo Testamento. Pablo no solo veía personas, los atenienses, los cretenses, los romanos, no. Él en su visión, no es que los viera físicamente, pero en su visión, él sabía que había fuerzas espirituales atrás de todo. Y él sabía que la batalla que él estaba librando
Era una batalla espiritual. Y por eso pedía a los efesios, pónganse la armadura, porque ustedes no se dan cuenta, no los ven, pero hay seres espirituales malignos contra los que estamos peleando. Prepárense para la guerra. Y él tenía esa visión. Curiosamente, Pablo menciona que quería viajar a España. No sé si recuerdas esta parte. Y uno se pregunta, ¿y qué quería ir a hacer hasta España? ¿Dónde está España? Ahí está un mapa. Pues es eh, el extremo del lado izquierdo, el extremo occidental de Europa. Ya después viene el océano Atlántico que divide con el continente americano. Pablo no sabía que existía el continente americano. Para él el fin del mundo era España. Romanos 15:24, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Sigue hablando y dice así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué esa obsesión con ir a España? Ya no está en el Nuevo Testamento su viaje a España, porque ya sale de lo que se escribió en Hechos y en las cartas, pero se cree, de hecho esto sí hay evidencias en otras fuentes, que Pablo sale del encarcelamiento que describe el último capítulo de Hechos, viaja a España, se cree que sí hace ese viaje, regresa y de regreso lo vuelven a arrestar y esta vez ya es para matarlo. Es cuando Nerón ejecuta a Pedro y a Pablo en Roma. ¿Ok? Ese viaje a España uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué Pablo estaba tan obsesionado con ir a España? Que era el último territorio. Para él era como ir al fin del mundo. Ir a España para él era ir al fin del mundo. ¿Ok? Bueno, y viene esta gran pregunta. ¿Cómo se veía Pablo a sí mismo? ¿Cómo él mismo se veía en esta vida? Pablo tenía una visión de sí mismo de un instrumento de Dios, de un guerrero que estaba combatiendo contra las fuerzas del mal, que estaba en una misión por revertir el efecto de lo que pasó en Babel, de lo que pasó en el Edén, y recuperar para Dios las naciones del mundo. Y él creía que él iba a lograr eso en su época de vida, en su generación. Por eso viajó hasta el fin del mundo, tratando de lograr ese objetivo, recuperar las naciones para Dios. Piénsalo. ¿No te has sorprendido la fuerza que tenía Pablo, el impulso que tenía, todas las ganas que ponía en el ministerio, 3 viajes misioneros? Bueno, ¿por qué tanto? ¿Por qué no pensó en ya mejor retirarse y tener su pensión y vivir ahí en una hamaca, ¿no? En el mar Mediterráneo. No, él no paraba de ninguna manera, porque él sabía que tenía una misión divina. Y yo quiero cerrar esta noche preguntando a nosotros, ¿cómo nos vamos a ver nosotros mismos? ¿Cuál va a ser la visión de nosotros? Hay 2 posibilidades después de toda esta enseñanza. Del lado izquierdo, vamos a ser creyentes que tenemos una perspectiva sobrenatural de la vida. Vamos a ser creyentes que creemos que somos instrumentos de Dios, que tenemos una misión. Y vamos también a ser creyentes que estamos conscientes de la presencia de seres inteligentes invisibles que nos influencian para lo bueno o para lo malo. Ángeles y demonios que nos hablan, que nos impulsan a hacer cosas. ¿Ok? Esa es una alternativa. La otra visión que podemos tener de nosotros mismos es ser iguales a las gentes de Babel. Seres que solo ven a Dios como alguien que debe cubrir sus necesidades cuando ellos quieren. Y si no, se ponen mal, porque Dios no les cubre sus necesidades. Esa era la gente de Babel, exactamente iguales. O como cualquier otra persona, que solo nos fijamos en lo que vemos, lo material, el dinero, el trabajo, y no entendemos que hay un medio espiritual que nos rodea, del cual no vemos físicamente, pero ahí está.
y que está a la espera de lo que vamos a decidir cada día, de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, de cada tentación, de cada pecado, fuerzas espirituales que nos están rodeando. ¿Cómo vas a verte tú mismo o tú misma después de esta enseñanza? Después de ponerte los lentes de la visión sobrenatural de la Biblia y dejar de ver las cosas solo por encimita. Esa es la gran pregunta para nosotros. Clase número 7, la gran reversión. Espero haya sido útil. Vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas.